quiero agradecer la asistencia a todos los presentes, daros la bienvenida en nombre de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño, AEPA 2015, a este nuevo acto. Agradecerle al presidente de la Mancomunidad, Juan Lozano, a los miembros de la corporación, Fernando Silva y Daniel Moreno, y a los exalcaldes de Algeciras, Emilio Lledó y Juan Antonio Palacio, por querer acompañarnos en este acto. Hoy nos encontramos aquí para hablar de Algeciras y de su historia con letras mayúsculas. Porque hablar de la capilla de la Virgen de Nuestra Señora de Europa es hablar de nuestra historia más reciente, después de más de 300 años de olvido, tras haber sido totalmente destruida en 1739 por los nazaríes granadinos. Este libro que aquí se presenta es el fruto de muchas horas de estudio, recopilación de datos y documentos por una persona enamorada de su ciudad como es Paco López. Persona conocida por todos, empresario y sobre todo enamorado y defensor de las cosas relacionadas con nuestra ciudad. Hablar de Paco López es hablar de nuestras tradiciones. Hablar de Paco López es hablar de la hermandad sacramental de la Comuna de Algeciras. Hablar de Paco López es hablar de AEPA 2015, por lo que en definitiva, hablar con Paco López es hablar de Algeciras. Yo quiero darle las gracias públicamente por la extraordinaria aportación que supone, para los que nos gusta estudiar el patrimonio histórico de nuestra ciudad, la publicación de este libro, que viene a cubrir un hueco de la historia de nuestra ciudad que estaba incompleto. Sé que tiene entre manos la presentación de otro libro y otros proyectos muy interesantes que espero que pronto los haga público. Solo me queda agradecerle que nos haga partícipe de esta magnífica obra que aquí se presenta y animarle a que continúe con los proyectos que tiene entre manos. Paco, en nombre de todos, gracias por todo. Hola, buenos días. ¿Me oís? Yo tengo siempre esa obsesión de que no se me escuche. Me ha pasado de vez. Vamos, en primer lugar, gracias a todos por asistir, por las palabras de Antonio y las palabras que va a decir ahora Miguel Ángel y sobre todo Paco, os van a explicar el libro. Yo simplemente quiero hacer un comentario muy breve. Yo me acuerdo cuando este proyecto tiene tiempo. Este proyecto, yo me acuerdo una tarde de invierno, revisando el libro, por supuesto antes de la pandemia, como algo que se iba a presentar, pues eso en el mes de marzo de 2020. Eso, una vez que no se pudo hacer, el libro estaba ya redactado, hecho, era una tristeza absoluta. Dentro de la pandemia, saber que había proyectos, trabajo, ilusión, y de pronto se nos paró todo. Y por eso esto, ya digo, es algo que hemos recuperado año y medio después. Estábamos hablando ahí fuera de qué tiempo hace. Hay personas que este año y medio se les ha hecho muy largo, a otros se les ha hecho muy corto, cada uno de una manera, algo tan raro que nos ha pasado. Pero ya os digo, este proyecto es un proyecto anterior y es un proyecto que teníamos la ilusión de, como no lo podemos estar haciendo en marzo de 2020, el día que lo hagamos es porque esto ya está, y efectivamente nos vemos aquí, gracias a Dios, echando de menos, por supuesto, a muchos de nuestros compañeros y amigos que no están hoy aquí, que seguro que hubieran estado, y nos acordamos todos los días de ellos. Y entonces simplemente era eso. Paco, lo que ha dicho Antonio, lo que todos sabéis, es un enamorado de Algeciras, tiene otro proyecto tremendo. Ya digo, la pandemia ha dado para mucho en el sentido de trabajo, de investigar, de hacer cosas, pero hoy estamos aquí con la cosa que a Paco le ha movido siempre, desde que yo lo conozco, desde que nos conocimos hace ya más de una década, en el que nada más verlo sabes que es una persona enamorada de su ciudad, pero sobre todo de su capillita de Europa. Cuidado, capillita, es la capillita de Europa para él. Esa capilla donde él hizo su labor en la cofradía, de la que él está pendiente continuamente, de la que él sabe casi todo, y muchas de las cosas que él sabe no las sabemos los demás. Y te llama, mira, he encontrado este documento, esta historia. Por eso yo le quiero agradecer a Paco todo, su labor como algecireño, su cariño hacia todo lo que es Algeciras. Yo sé que está disfrutando mucho con el Algeciras Club de Fútbol este año también. O sea, todo lo que tenga que ver con Algeciras le importa a Paco, el tema taurino, el tema de la feria, fue miembro del casino, de la cofradía, sus empresas, su trabajo, su presidencia y creación de AEPA, todo lo que tenga que ver con Algeciras, ahí tenemos a Paco dispuesto a hacerlo,
Y un abrazo, Paco, muchas gracias, y a María Dolores también, a los dos. Muchísimas gracias por venir. Bueno, pues me toca el turno para presentar, bueno, antes de nada daros las gracias, como ha hecho Antonio, a los aquí presentes y, bueno, y a Ricardo Godino por la presentación y a todos los contraportada. Y bueno, para hablar de Paco, que no conocemos los que estamos aquí, lo que pasa es que yo hacía más de 3 décadas que lo conocía y había ciertos aspectos que no, como Paco no presume de casi nada, pues la verdad es que me he quedado sorprendido. Porque aparte como persona, bueno, y como argentino que es, nací hace unos cuantos años, 1 de julio, a mediación entre la capilla y esto, en la calle Convento, en Alfonso número 3. Y bueno, estudié en los salesianos, bueno, sus padres fueron Victoria y Aurelio. Después estudió del bachiller peritaje mercantil y se incorporó a la empresa que tenía su padre de alimentaria y de ferretería. Después, cuando fallece su padre, pues se hace cargo con su hermano Aurelio de dicha empresa y años más tarde lo hace en solitario y crea la empresa Serecola, que suministraba a las empresas de aquí de la comarca, la refinería, Acerfal, Acerinó, Transmediterráneo y los bancos. Y después, bueno, pues decide de cambiar un poco las tornas y pasó a ser personal del Banco de Andalucía, de que se jubila como jefe comercial ya afilado a los 90. Se jubila. Después Paco, bueno, aparte de todo, mucho antes de esto, pues conoce a Dolores, con la que se casa, y tiene 3 hijos, 3 hijos maravillosos, los que se siente Paco muy orgulloso, y Dolores son David, Sergio y Francisco José. Y bueno, pues además se mete después en el Colegio de los Pinos en el año 68 como consejero presidente, y no solo lo salva de aquí de la técnica que estaba, sino que consigue que todas las instalaciones pasen a ser propiedad de él, bueno, lo amplía y llega a ser uno de los 100 mejores colegios de España. Después también crea la compañía Cerescol de autobuses y tanto del colegio como de la compañía sigue siendo presidente, aunque cedió la gestión a su hijo hace unos 10 años. Y bueno, este es el tema laboral, que seguro que me he dejado en el currículo algo me he dejado por ahí algo. Y después Paco, en lo que respecta a esto, que es la presentación del libro que ha publicado sobre la Capilla de Europa y el renacer de la ciudad conjunto con la capilla, pues se siente sobre todo orgulloso, como ya han dicho, de ser algecireño y de haber sido hermano mayor de la cofradía de la que creó, bueno, que el grupo que pertenecía en aquel entonces, pues hizo que la cofradía volviera a renacer. Y la verdad es que bueno, que he vivido con él momentos entrañables de muchas cosas, de cuando lo metimos allí en la capilla apuntalada y salimos de allí. Después tuvo la suerte de haber sido hermano mayor, porque falleció. Ricardo Casero falleció a finales del 87 y él era vicehermano mayor y pasó a ser hermano mayor. Entonces, de lleno, participó en la restauración de la capilla, junto al padre Gaona, y por aquel entonces, bueno, pues se hicieron unas conferencias que la verdad que recuerdo, me gustaron mucho, la del padre Martín Bueno, Pepe Jurado, Enrique Salvo, y otras muchas cosas. Después, Paco, como he dicho, bueno, la historia tiene sus pros y sus contras, bueno, sus momentos de luces y de sombras, y no vemos todo en los luces, lamentablemente, porque igual puede llegar un rector que diga, bueno, para mí no me gusta la fachada y la pintura de la cúpula, la voy a cambiar. Pues me parece que no es, vamos, que no se debe permitir esta serie de cosas, porque cuando las cosas están hechas bien y artísticamente, pues bueno, si otro las quita para poner otras, pues tal como están, no puede hacerlas ni así ni mejor. Pues entonces, para hacerse notar, mirando sus intereses particulares, pues las cambia
Y entonces, no es que estén malos, pero están diferentes. Y bueno, pues ya me hubiera gustado que en el libro de Paco, aparte de un montón de cosas de las que habla, un compendio de datos y de curiosidades, y que la inmensa mayoría desconocemos mucho de ellos, pues hubiera podido hablar también, por ejemplo, del retablo de la capilla, que fue un retablo que se pensó hacer y no se pudo hacer, se pidieron los presupuestos que estaban aprobados y vino el tallista y todo, pero bueno, como hay quien mira sus intereses particulares, pues ese dinero se lo llevaron para una cosa como estaba concedida y dinero que no se podía hacer. Que no me quiero extender más, ya bueno, que Paco nos hable del libro, de cómo Algeciras renace en el siglo XVIII de la mano de la capilla, que la verdad es que es bastante interesante. Gracias, Paco. Gracias. Bueno, gracias a vosotros tres. Yo no estoy acostumbrado a que me encarcen tanto, no es mi forma nunca de estar, pero bien, os lo agradezco y demás porque vamos, habéis hecho un relato de toda mi vida ya. Bien, yo lo primero es agradeceros a todos vosotros vuestra presencia aquí, principalmente porque el libro está, lo principal del libro está editado con todo el cariño, por supuesto, pero principalmente para ayudar a dos instituciones de Algeciras, para ayudar a la Cofradía de la Columna y para ayudar a la Asociación de AEPA. Esto lo pensé antes de que viniera la pandemia del COVID y bueno, pues creo que ahora todavía es casi mejor momento de que sea, porque hay unas necesidades que estas instituciones necesitan cubrir. Han estado mucho tiempo sin actividad prácticamente ninguna, entonces necesita de toda nuestra ayuda. Entonces del libro, al margen de que os guste, ojalá, entonces me haría ahí el más feliz del mundo, pero principalmente lo que os pido es la ayuda de la compra del libro, principalmente para ayudar a estas instituciones, a la cofradía y a EPA. ¿Vale? Gracias por vuestra compra ya por anticipado. Yo recuerdo de que fue, me parece, hace ya en el 2010, en febrero del 2010, tuve la primera charla de lo que era la Capilla de Europa. Y aquella charla llovía a mares. Hoy me siento muy satisfecho de que aquí, nuevamente, después de tanto tiempo, de 11 años, esté hablando de la capilla y otra vez aquí el salón prácticamente lo tengáis completamente lleno. Para mí es una satisfacción y un orgullo de tener tantos amigos, porque vamos, la primera charla, que me servirá de ejemplo para no torturar a vosotros, duró cerca de 2 horas. Al final terminaron yéndose a comer y todo. No voy a tener aquí 2 horas, voy a hacer un breve. Lo que pasa es que cuando yo cojo, y los amigos más íntimos lo saben, cojo la palabra de la Capilla de Europa o de Algeciras, pues me tienen que callar, porque yo no paro de hablar de él. Así que yo del libro voy a ser muy conciso sobre ello, voy a hacer unos apuntes un poquito de resaltar algo de lo que yo he considerado más interesante, independientemente de ello. Yo en el libro he querido ver la Capilla de Europa desde un punto distinto a lo que todas las charlas que yo he dado. Las charlas que yo siempre he dado de referida a la capilla, pues me he referido a su construcción, a las imágenes y a todo lo que encierra ella, ¿no? Pero esta vez yo he querido hacerlo de una forma distinta, guiado porque en una charla que estaba dando yo a un curso de chiquitos de cuarto de primaria con 10 años, hubo uno que me faltó y me dijo: mire usted acá, usted ha dicho de que Algeciras fue asolada, que Algeciras no quedó piedra sobre piedra, tal y cual. Bueno, y entonces Algeciras, ¿cómo ha llegado a ser como hasta ahora? Como la vemos ahora. ¿Esto cómo ha sido? A mí me dejó un poco desconcertado, me dejó sin palabras. Y prácticamente pues eso me hizo de que yo emprendiera una especie de investigación, de leer todo lo que... Y tengo que estar muy agradecido a todos los historiadores de aquí algecireños que tanto últimamente han trabajado en ello y han hablado sobre y han escrito sobre lo que es la historia de Algeciras.
pero yo quise ponerle más o menos como un calendario, salir desde el principio, coger la raíz. En todos sitios siempre para que nazca una cosa necesita, como todos sabemos, pues como el ser humano necesita el corazón. Necesitamos un corazón que es el que nos hace vivir. ¿Y dónde estaba el corazón de Algeciras cuando nació? Algeciras era un descampado, eran los campos de Gibraltar, zonas de Realejo, que estaban además, servían pues, con, digamos, los regidores de Gibraltar, eran los que concedían un poco a los terrenos para que se cultivaran. Ellos se concedían una serie de privilegios o de cortijos que ellos cuidaban. Pero no había nada, no había ni un sitio donde enterrar sus muertos. Con eso yo creo que soy explícito en decir. Entonces hubo una señora, una devota, en Gibraltar, que viendo el panorama que aquí estaba, pues dejó un testamento, un legado, por el cual para la creación de una capellanía. Pidió consejo y ayuda al que entonces era el recaudador de millones, que se llamaba entonces Gibraltar, que era el recaudador de contribuciones prácticamente, hablándolo de aquí. Y este hombre, que era Bartolomé González de Varela, este hombre pues le cedió unos terrenos. En este terreno, una vez que se cumplimentó el legado de esta señora, se creó la capellanía. La capellanía se creó en Algeciras el 7 de agosto de 1619, hace 402 años de hecho. Esto es muy importante porque es algo que creo que no se le ha dado importancia y es una fecha que ya veréis como el 7 de agosto, además de esta, tiene otra simbología a través del tiempo. Por lo cual, yo creo que no deberíamos de olvidar, y hago un llamamiento a esto porque todos sabemos que el día de un cumpleaños es un día más en la vida de cualquiera. Pero en la vida del que lo celebra el cumpleaños es cuando el cumpleaños le sirve de recordatorio de su fecha de nacimiento y le recuerda también los años que ha vivido. Esto es lo que yo trato aquí también de recordar en Algeciras. Tenemos una fecha de nacimiento, el 7 de agosto de 1619. Este 7 de agosto debería de celebrarse, de tenerte en un recuerdo, porque siempre nos recordaría lo que es nuestra historia, parte de nuestra historia. De hecho, cuando se creó esta capellanía, no tenían derecho a sacerdote, y por lo tanto los gastos de este presbítero en este caso, pues resulta que lo tenían que pagar entre todos. Y al final pues esto terminó en que el 7 de agosto, cada aniversario, se hacía una romería a la Capilla de Europa, a la capilla no, a la capellanía, donde se le entregaba parte de las recolecciones de que se hacía. Era el tributo por el que se pagaba y del que el presbítero vivía. Y esto duró 70 y tantos años, porque después se creó en 1690, se crea lo que es el oratorio de la Virgen de Europa. Si importante fue la capellanía, más importante tuvo el oratorio. ¿Por qué? Porque aparte de seguir con las cuestiones de la capellanía, ya entonces aquí ya sí te servía también para enterrar a los difuntos que se enterraban al lado. Y además hubo una cosa muy importante, que sirvió para que cuando hubo la invasión de Gibraltar, por la diáspora de Gibraltar, o sea, los residentes de Gibraltar, tuvieran un sitio donde refugiarse, porque tenían aquí el oratorio. Hay que recordar, y ya de esto también es lo que quiero hacer hincapié, en lo que fue la diáspora de Gibraltar. Gibraltar, que se tomó un 4 de agosto de 1704. Todo lo que se ha hablado, por lo menos la mayoría, o casi todo lo que yo, por lo menos, he leído, siempre aquí se ha tratado la invasión de Gibraltar con ojos gibraltareños, nunca con ojos de españoles. Los españoles fueron de allí expulsados. Fue de una crueldad enorme. No sabéis bien lo que se hizo con las mujeres. Fueron violentadas, fueron violadas, fueron asaltadas las casas, fueron de cualquier cosa de joya, inclusive las que se alojaban en las iglesias,
fueron profanadas. La iglesia de la Virgen de Europa, concretamente, fue tirada a un acantilado. El hijo fue degollado, el hijo también perdió la cabeza. Y lo cogieron unos pescadores, que fueron los que se lo trajeron aquí a Algeciras, totalmente rotas y demás. Y aparte de eso, tuvieron que abandonar Gibraltar. Últimamente estamos viviendo nosotros y todos somos conscientes de lo que está pasando en La Palma, por el terrible del volcán, ¿no?, que ha hecho de que tengan que abandonar las casas todos los habitantes de La Palma. Se encuentran que han tenido que perder todos sus enseres, inclusive todos sus locales, sus industrias, sus plantaciones, y todos estamos viviendo y somos conscientes del terror que están sufriendo estas personas. Calcularon lo que fue en Gibraltar, que ahí además fueron expulsados de sus casas. No hubo ningún volcán, hubo un ejército que además lo tomó a una ciudad desarmada totalmente. Ahí no hubo prácticamente una represalia porque no tenía prácticamente ni ejército. Y tuvieron que abandonarlo. Entonces no había, como ahora se les ha puesto aquí, habitaciones, ni nada de esto. Lo abandonaron, salieron en burro el que más tenía en burro una carreta, los demás andando. Y andando salieron y abandonados a estos campos. El campo de Gibraltar, o los campos de Gibraltar, como en aquel entonces se les llamaba, no existía ciudad alguna. Lo único que había aquí era en Algeciras, lo que es Algeciras, eran unos terrenos, más o menos, unos cortijos diseminados, donde ya estaba el oratorio y a través de ahí un pequeño núcleo de población. Los barrios no existían, existía el cortijo de Tinoco. San Roque no existía, existía una ermita. Y lo más cercano era Tarifa, Alcalá de los Azules, donde estaban los campamentos para tomar Gibraltar, los campamentos militares, y Albalate, que podríamos decir que era, como si dijéramos ahora mismo, Guadiaro, más o menos la zona de Guadiaro. El resto era todo campo, no había nada. Y ahí fueron abandonados, con otra particularidad. Cuando salieron nuestros antepasados de Gibraltar, encima además la juventud, los jóvenes, indudablemente decían, ¿a dónde vamos? O sea, la mayoría se fueron todos para Alcalá. ¿Por qué? Porque allí los metían en el ejército, le daban de esto, le daban de comer, le daban víveres y le daban pues un jornal. Con lo cual, y además le daban la posibilidad de que decía, y desde aquí vamos a tomar Gibraltar y vais a vengar vuestros padres. Todo aquel que era de 14 años en adelante se iba para Alcalá de los Azules para agregarse al ejército. Con lo cual, solamente se quedaron en toda la zona, se quedaron pues los más pequeños o los más mayores, sin casa, sin nadie. Esto es la situación de la diáspora de Gibraltar. Yo creo que por respeto a nuestros antepasados también es una fecha y un algo que nosotros deberíamos de respetar y tenerlo en cuenta todos los años en honor a ellos. Aquí después hay otra cuestión, después de la diáspora, que fue en 1706, 2 años después de esto, el rey Felipe V quiso que se construyera una ciudad fuera de los cañones de Gibraltar. Para esto se celebró un cabildo. El cabildo no se llegó a celebrar hasta 1726. En ese intervalo pues, ocurrieron muchas cosas. Hubo muchas veces que se intentó reconquistar Gibraltar. Estuvo aquí el marqués de Verdún, pasó por aquí para reforzar lo de Ceuta. Estuvo también el almirante Barceló, hubo aquí muchos movimientos de tropas, con lo cual Algeciras, digamos, ya empezó a tomar unas características de ciudad, e igual en el resto de los sitios. Entonces se celebró aquí un cabildo. De este cabildo prácticamente también yo he escuchado muy poco, he leído muy poco o casi nada. En este libro sí hago referencia al mismo. El cabildo fue un cabildo muy importante porque aquí este cabildo se celebró y acudieron más de 1000 personas. De estas 1000 personas, esto lo encabezó Bartolomé Luis de Varela, hijo póstumo
del que yo he dicho al principio, Bartolomé González de Varela, que cedió los terrenos para la capellanía. Bueno, pues su hijo fue el regidor de Gibraltar, el que sacó el estandarte de Gibraltar con sus manos, y fue el que provocó y organizó el cabildo aquí en Algeciras. Él defendió de que fuera aquí en Algeciras donde se hiciera, como ciudad, aquí fuera quien cogiera la representación de esto. Pero se encontró con dos rivales. Un rival era Guillermo Wilson, un escocés, que era el dueño del cortijo donde se estaba emplazada la ermita de San Roque. Y el otro era Altamirano, que era el regidor que en aquel entonces estaba en Albalate. Estos dos se unen para que la población se constituya en San Roque. Y gana realmente en aquella votación, aquel cabildo, lo gana porque, entre otras cosas, influye mucho la mujer de Wilson, porque ofrece, además de que cede los terrenos para que se puedan hacerse sus viviendas, ofrece el talado de los bosques de San Roque para que utilicen la madera, inclusive pone a su disposición los obreros propios de él. Con lo cual, una gran parte de la población opta porque sea San Roque la ciudad que coja la representación de Gibraltar. Esto es el origen de Gibraltar y el origen de San Roque después de la diáspora de Gibraltar. Y como queda Algeciras, da la casualidad, como siempre somos aquí los algecireños, nos llaman especial, y una de las cosas es Bartolomé, este hombre que tanto luchó por Algeciras. Resulta de que además hizo, aparte de la Capilla de Europa, unos descendientes suyos fueron los que hicieron el puente que unía las dos Algeciras por la zona del puente de Matadero, y un descendiente suyo es el único que se quedó enterrado junto con su señora en la Capilla de Europa, en el altar. Apareció incluso cuando se hizo la restauración. Lo que pasa es que se perdió, o sea, se destrozó en el momento de que lo encontramos, se tuvo contacto con el aire y aquello desapareció. Bueno, pues este Bartolomé Luis de Varela, que tanto he reivindicado, resulta de que tiene calle en San Roque, pero no en Algeciras. O sea, el que tanto luchó por Algeciras, en San Roque tiene su calle y aquí no. Fue el primer corregidor como representante de Gibraltar aquí en España. Después de esto, hago un comentario, por supuesto, de lo que es la continuidad de lo que ha sido la evolución de Algeciras unido con la evolución de la Capilla de Europa, porque quiera ser que no, casi siempre nos ha unido. Hay otra cuestión característica, es que, por ejemplo, cuando el maremoto de Lisboa afectó a Algeciras, y afectó extraordinariamente a lo que era el oratorio. Y ya existía en aquel entonces, en 1755, existía el convento de la Merced y existía la parroquia de La Palma. Sin embargo, se podía haber dicho, bueno, que el oratorio se ha destruido, seguimos con la parroquia de La Palma, que estaba allí al lado, no tenía una razón de ser. El pueblo eso no lo consintió. A través de donativos, de dádivas, inclusive de muchas testamentarías, legaron todo aquello a la hermandad del Santo Rosario de Nuestra Señora de Europa, que era quien se estaba encargada de cuidar a la Virgen de Europa y al oratorio. Esta hermandad fue de nuevo quien, cogiendo todos estos donativos, pues resulta que fue la que se encargó de la construcción de la Capilla de Europa, que se hizo además totalmente anónimamente. Había un pleito además de la Caridad porque decía que había ocupado los terrenos de un cotarro que tenía antiguamente la Caridad. Ellos no se amedrentaron, siguieron adelante, pero lo que se hizo fue que se retrasara mucho la obra y hasta 1772, finales del 72, principios del 73, no se terminó la iglesia a consecuencia de todo esto. Y además que se hizo con voluntarios, casi todo lo que se hizo con voluntarios. De ahí la tardanza. No hay una fecha, no está datada ninguna fecha que
que realmente se dijera cuándo se inauguró por primera vez la capilla de Nuestra Señora de Europa. Lo que sí hubo, que cuando la celebración del 250 aniversario no se celebró, no era 1769, no fue la inauguración de la capilla de Europa. Existía todavía el oratorio en malas condiciones. Fue cuando se terminó de derribar el oratorio. Celebramos el derribo del oratorio, no la inauguración de la capilla de Europa. Esto es algo que también muy dado en nosotros, de hacer, cuando hacemos una celebración no corresponde con lo que es la realidad. Esto es lo que yo puedo describirlo. Hablo a continuación también de otros acontecimientos dentro de lo que es de la capilla de Europa y lo que lo compone, las imágenes que están dentro y demás, pero que de eso en otras ocasiones también yo he hablado. Ahí los detalles, procuro detallarlos lo máximo posible para que os sirva de recuerdo. Yo espero de que el libro o sea de interés y sobre todo, sea o no sea de interés, lo que siempre agradeceré es que lo compré principalmente para ayudar a la cofradía y ayudar a la institución y ayudar a EPA. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Quiere hacerme alguna pregunta al respecto o que firme el libro o lo que sea? Aquí estoy para... ¿El oratorio dónde estamos? ¿El oratorio tal, que era una construcción? ¿Lo qué? El oratorio. ¿Qué era el oratorio? Sí, sí. ¿Y dónde? Sí, el oratorio era una construcción. Estaba ahí en la capilla. El oratorio estaba frente a lo que actualmente es Correo, pero estaba en horizontal a la calle, no como está la capilla en perpendicular, sino en horizontal, estaba frente a lo que es Correo. Sí, Ángel, ¿veis? Mira, Paco, todavía no he terminado de leer tu libro, pero lo he ojeado, entonces te agradezco que ya quede por escrito algo que hemos hablado tú y yo mucho tiempo. Y entonces yo me iba a referir a una restauración, yo creo que la última que se hizo, de la Capilla de Europa. Cuando entra la primera corporación democrática del 79 al 83, yo fui nombrado por los vecinos de Algeciras concejal de Cultura. Entonces lo primero que hicimos, y en eso colaboró mucho el farmacéutico Rivera, en que se declarara Patrimonio Cultural Provincial la Capilla de Europa. Y lo conseguimos. En el año 81 salió en el Boletín Oficial de la provincia. Pero cuando hicimos un estudio desde el ayuntamiento de cómo estaba la Capilla de Europa, vimos que no tenía cimentación y que se aguantaba por la fachada. Tú lo pones en tu libro perfectamente. Entonces, esto hay que darle una solución. Hicimos un proyecto de restauración, costaba 50 millones de pesetas de entonces, 300.000 euros de ahora, y buscamos el apoyo y la ayuda de la ministra de Cultura, que entonces era Soledad Becerril. Soledad Becerril estaba, diremos, muy unida a esta zona porque ella es de Ronda y bueno, por razones que no voy a datar ahora, pues venía por aquí, le escribimos, le dijimos que teníamos un problema, que teníamos un patrimonio que se nos caía y como tú bien has dicho, es el origen de la ciudad de Algeciras. Entonces nos aportaron 50 millones de pesetas y 300.000 euros. Contratamos una empresa y lo primero fue hacer el firme, diremos la cimentación, y estaba hueco desde la Plaza Arta hasta el Paseo Marítimo. Las corrientes freáticas de San Isidro pasaban por ahí y tuvimos que echar 50 camiones de hormigón para crear una cimentación. Entonces eso le dio una solidez a la Capilla de Europa que nos dejó algo tranquilo. Lo que pasa, y voy a llegar hasta nuestro tiempo, es que las monjas que cuidaban de la capilla, que eran las siervas de María, que se dedicaban a atender a las personas en su casa, pues estas señoras vendieron, o estas monjas vendieron el edificio anexo a la Capilla de Europa y lo compró una empresa inmobiliaria.
y le dijimos a la empresa inmobiliaria, ustedes no pueden hacer nada que vaya contra la estructura y la fisonomía de la Capilla de Europa. Entonces le dijimos, si ustedes van a edificar detrás de la capilla o en el lateral de la capilla, tienen que ser unos fondos exentos y de color de albero, para que nos rompa, diremos, la mirada frontal de la capilla. Eso lo firmaron, pero no lo cumplieron. Si ustedes os vais a la Plaza Arte y miráis ahora mismo la Capilla de Europa, enfrente y a derecha han hecho todos los huecos que se puedan imaginar, más de los que se puedan imaginar. Pero es que miro y han hecho un ático al lado de la espadaña de la Capilla de Europa. Y el ayuntamiento deja, eso está por escrito, el acuerdo con la empresa inmobiliaria. Y sin embargo, hacen huecos y ahora es que estoy viendo que han hecho un ático al lado de la espadaña. Yo le pido, si hay alguien aquí del ayuntamiento, que abra un expediente y que quiten ese ático que han puesto al lado de la espadaña. Así que, Paco, agradecerte este libro y espero el siguiente del que hemos hablado también. Que no quiero decir nada, tú lo dirás. Vale. Gracias, Henry. Yo quiero apuntar de que hago alusión a algo de lo que tú estás hablando en esto, porque en la restauración, efectivamente, los sentidos se los pongo aquí, se debió, o sea, eso se salvó por una gestión que hiciste desde el ayuntamiento en primer lugar, pero también del pueblo, encabezado por don José Rivera Aguirre. También estaba Soler de Radio Algeciras, que hizo una labor, EAJ 55 Radio Algeciras, que hicieron una labor imponente de movilización del pueblo, para que la Capilla de Europa no cayera derruida. Porque eso que vendieron de las Siervas de María, hay que tener en cuenta que eso pertenecía a la Capilla de Europa. La Capilla de Europa era propietaria de lo que es la Capilla de Europa, lo que era la sacristía y lo que era el convento donde estaban alojadas las Siervas de María. Y hay, que aquí también en el libro está, la venta que hace, o sea, la devolución que hace don Pascual Cervera en este caso a la iglesia, por la Capilla de Europa. Y en la cláusula cuarta, me parece que es la cláusula cuarta que pone, era claro que decía que eso, todo lo que era la Capilla de, no la Capilla de Europa, sino el solar completo que tenía, no se podía enajenar. Primero tenía que servir para servicios religiosos durante 10 años, pero a perpetuidad, mientras hubiera un descendiente de Cervera, no se podía vender bajo ningún concepto que no fuera para una cosa religiosa, sino se debería entregar a los herederos por el mismo precio que don Pascual Cervera había cedido a la capilla, o sea, 10.000 pesetas. Esto no se cumplió, no sé por qué, no se ha cumplido, no sé si con consentimiento o asentamiento por parte de la familia Cervera. Eso a mí no me consta. Lo que sí está claro es que dentro de lo que cabe, de que si eso se vendiera, que sería a lo mejor con permiso de esta familia, y eso se vendió, lo lógico y lo normal sería que ese dinero hubiera servido no para cogerlo o para enajenarlo por un piso, sino realmente sirviera para salvar la capilla, que al quitarle los dos flancos y la parte del final de la sacristía, la dejaba, claro, si quitamos por un lado estaba la taurina, que es desde donde se apoyaba, por otro lado estaba el edificio, que era del convento, por parte de atrás está la sacristía. Si tú le quitas la tajerina, le quitas la sacristía y le quitas el convento, pues claro, se quedó en el aire, se quedó, bueno, aguantó aquello por la cimentación y por la puerta. Parece mentira, pero la puerta y la fachada fue lo que sirvió para que se aguantara milagrosamente, porque no tiene una explicación, ni los arquitectos dijeron esto es un milagro, porque haberse aguantado durante tantos años y abandonar y aguantar por la puerta, ¿no? La puerta y la fachada. Esto es lo que hubo. Y ha habido, como tantas otras cosas que ha habido en nuestro pueblo o en otras ciudades también, ha habido esto. Es un crimen, y es de agradecer la comisión aquella que consta en el libro, creo que pongo algo en el libro y demás al respecto. Tengo el detalle de la conferencia y de la comisión aquella que dio lugar a que salvara la capilla.
Sí. Sí, Juan Ignacio. Sí, Juan Ignacio. Buenos días. Buenos días. Agradecerte tu trabajo. Yo soy un enamorado de la capilla, estoy muy vinculado a ella. Y tanto que amigos míos y vecinos de la infancia, porque hemos criado juntos, que tenemos una diferencia de edad, tenemos muchas cosas que nos unen y nos compensan. La capilla, cuando se restauró, yo quiero matizar una cosa simplemente para ampliar una información. Cuando la capilla se restauró la primera vez en el 1938, la primera función que se celebró fue la boda de mis padres. Por eso estoy tan sentimentalmente unido. De hecho, nuestro hijo se llama Juan Ignacio María de Europa. Y cuando Mercedes y yo nos casamos, a los pocos días se abrió la grita de la fachada. Así no sé si se fue la premonición de nuestra boda, pero a partir de eso, cuando ya por la capilla empezó los problemas, ¿no? ya las operaciones de las que se han mencionado. Que quiero decir dos cosas. Primero, que hay una persona que no ha entrado en la historia de la Algeciras, que es don Matías Estecha, que es el auténtico salvador de la capilla, que algún día le haremos su homenaje correspondiente, porque fue el que descubrió entre los papeles que se cerraba, caducaba el plazo de la hipoteca y había que acoquinar el dinero a los padres. Y otra cosa quiero decir también, que se diga aquí el nombre de doña Azucena Ubierna, que va a cumplir 100 años, que aún vive, gracias a Dios, que era madre de nuestra muy querida concejal Silvia Alonso, que era la que hizo la pintura de la cúpula. Por favor, un homenaje para doña Azucena Ubierna, ya que a ella también la tenemos todavía como testigo viva de que llevó a cabo la restauración de la pintura. Y yo lo que quiero decir es que se menciona aquí un personaje también, uno de mis personajes favoritos, que es Bartolomé Ruiz Varela. Y ¿por qué a Algeciras no le rindo homenaje? ¿Por qué hace tantas cosas? Como una sencilla razón. Porque hasta 1990 nosotros hemos estado imbuidos de lo que de la historia nuestra había escrito Ignacio López de Ayala. Y a partir de ese año, cuando se celebra la primera jornada de historia del campo de Gibraltar, y empezamos a reunirnos los investigadores y se crea el Instituto de Estudios Campesinos Gibraltareños, es cuando ponemos en cuestión muchas cosas. Y en ese momento es cuando tenemos acceso a un fondo documental que estaba bajo el poder del notario de San Roque, que no lo conocíamos, en donde está el testamento de Bartolomé Ruiz Varela, donde están todas sus propiedades, y donde empezamos a deducir que la propiedad de Bartolomé Ruiz Varela estaba en Algeciras, en el Pallaco de Getafe, en la dehesa del Novillero, en el cortijo de la Plaza Alta. Es decir, que no es correcto tantas propiedades en San Roque, ni la Huerta de Varela, ya se sabe positivamente que eso es falso, que nunca Varela tuvo una huerta en San Roque, eso es un invento. Y es ahí, entre esos documentos, donde encontramos, Mercedes y yo, que Varela dice que cuando vaya a fallecer quiere que le entierren la puerta de la Capilla de Europa donde sea pisado por todo el mundo que entre. Por eso, ahora estamos en el tiempo de recuperar esas cosas que no hemos sabido. Pero eso ha sido gracias a que personas que ahora estamos aquí, muchos de los que estamos aquí, estamos moviendo la historia de la Argentina, nos estamos interesando. Que hasta ahora, hasta el año 90, había un solo manual o dos manuales, y eso lo hemos tomado siempre como palabra de Dios, y me parece muy bien, nos sirvió en esa época. Pero cuando hemos tenido acceso a documentos, a debates, documentaciones de distintos archivos, hemos estado en Simancas o en Madrid, o hemos estado en el Obispado incluso de Cádiz, o este de notarial, y cuando estamos encontrando cosas de Algeciras que realmente no las conocíamos. Y a mí me encanta, estoy muy contento que Paco haya metido el diente en el tema de cómo la capilla ha sido el generador de Algeciras, porque durante un tiempo mis colegas habían pensado que había sido el río, que había hecho la zona de la plaza baja, la que había generalizado, o había generado el crecimiento urbanístico de Algeciras. No, es la capilla Europa, es Bartolomé Varela, que da su capilla para que se reúna no solamente en ese cabildo de que Paco hablaba, sino incluso la primera reunión del pósito, tan importante como es que todos los agricultores tengan un sitio donde se reúnan para compartir, guardar, conservar su grano, ¿no? Y entonces, pues, nada, simplemente este tema que estamos todavía, nosotros vamos a coger el testigo de estas investigaciones que está haciendo Paco y los compañeros y vamos a poner las cosas en su sitio. Hace unos días Roberto nos explicaba que el nombre del obispo Fray Lorenzo Almengual no está en las calles de Algeciras. Vamos poco a poco a pedir que se vaya estableciendo la auténtica historia de Algeciras, que hasta ahora pues, no me había sido legal. Igual ya con esto me callo. Muchas gracias por esta atención.
Muchas gracias, Juan Ignacio. Parte de lo que ha hablado y parte de lo que yo he dicho, en parte se debe también a que yo te he leído bastante esto y eres un historiador sobresaliente de aquí de Algeciras. Y yo me he nutrido mucho de todo cuanto tú has escrito. Y quien debemos estar agradecidos es a ti, que eres un símbolo dentro de la historia de aquí de Algeciras. Desde luego, lo de Bartolomé Luis de Varela es algo que tú has hablado mucho de él, yo también sigo insistiendo de él. Es más, hay unas cuestiones, se está haciendo últimamente, y yo lo veo muy bien, que se están nombrando muchas calles en Algeciras a distintas personas o personalidades que inclusive vivas, que yo creo que es cuando hay que hacerlo. Pero hay también otra serie de personalidades que están olvidadas y que yo creo que el ayuntamiento tendría que, en parte, cogerse y hacer un borrador para cuando haga o una barriada o nombramiento de nuevas calles, tener en cuenta a todos estos personajes, porque indudablemente si tú coges los nombres de las calles, tú, como decías del cumpleaños, pues exactamente igual, lees una calle, lees su historia y estás, digamos, con la historia de Algeciras, estás estudiando la historia de Algeciras. Si tú ves a Bartolomé Luis de Varela, lo lógico es que cualquiera haga así y diga, ¿y este quién era? Al meterse en él, ¿sabes? Va conociendo la historia. Como es eso y las fechas son muy importantes. El 7 de agosto, la romería del cobre, la romería que había aquí del santuario, en fin, muchas cosas que se pueden sacar, y con esa, al ver en un rótulo en una calle, te da a pensar que hay una historia detrás. Porque es triste que aquí los algecireños, y no me estoy refiriendo a ningún forastero ni nadie que lleva aquí 3 días, no, estoy hablando de algecireños nacidos aquí en Algeciras, que muchas veces te dicen, pero Algeciras, ¿qué historia tiene? Si Algeciras no tiene historia, si aquí no hay nada que ver, si aquí no dice nada, y es que somos nosotros mismos también muchas veces los que no le hemos dado, porque no lo ponemos, no decimos, cuando nombramos una calle o lo que sea, y no contamos su historia de la calle, del rótulo o del personaje. Y esto es muy importante, reivindico y estoy de acuerdo contigo y te agradezco tus palabras, Ignacio. Pues si no hay más nada, aquí me meto a firmarlo. Bueno, nos piden desde el centro documental